Ya estamos al aire, muy buenas tardes, estimadas auditoras y estimados auditores. Cuando son, mira, las 18 horas con 2 minutos del día martes 12 de mayo, damos inicio al programa del día de hoy de Sin Restricciones, el programa de la contingencia, de la actualidad, de la conversación, del debate. Soy Luis Miguel Retamales y como es usual, estoy acompañado de mi muy buen amigo Jorge Araya. ¿Cómo estás, Jorge? Hola Luis Miguel, muy buenas tardes a ti, buenas tardes a Miguel que está ahí en los controles, buenas tardes a nuestros amigos auditores. Una semana más para comentar la actualidad nacional e internacional, la historia y la cultura aquí junto a ti y gracias por la invitación. Gracias, tú ya mencionaste al pilar fundamental de este programa. Si no está él, no se hace. Don Miguel en los controles, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo están ustedes? Acá ya, bueno, en el viernes entré a cuarentena obligatoria ya, acá en ¿Qué? Macul. Ah, tú eres Macul. Nosotros también, nosotros en Sí, San Miguel también estamos en cuarentena obligatoria. Y don Jorge mire, por su edad también hace rato. Usted grupo está igual riesgo. que, claro, si usted usaba disquete, si usted usaba cassette, en Betamax, está en O zona sea, de riesgo. yo soy de la, yo soy Hubo de la Atari. historia cuando no existían los celulares, partamos de Oye, ahí. oye, corta la Miguel como que Atari, nosotros jugábamos Pong, ¿te acuerdas, Miguel? Claro, el Pong. No sabe lo que es el Pong. No saben Lo he eso, visto no en saben. videos. Lo veo en videos. En En películas O de videos los lo he sea, visto. ochenteras, claro, en películas yo a ochenteras, ver, por ahí. ¿qué cuestión más vieja puede ser, Jorge? A ver, yo me acuerdo del plebiscito del 80, po. Y, ah, el plebiscito del 80. Yo también pues tengo, sí, pues, para la constitución, para la institucionalidad. Oye, Te no, pero apuesto que hablando de ni siquiera, ni siquiera le suenan los charades. claro, sí, chará, o nosotros tomábamos free, ¿te acuerdas? No tomábamos Claro, Pepsi, pero era tomábamos muy free. mala la Free. Era Ah, muy pero, mala. ah, Esa bueno, es una también historia bonita de tomábamos sorbete recordar. Letelier, también tomábamos sorbete Letelier. Toda la ¿Ah? razón con la guinda. Jorge, pero tú mencionaste una cuestión muy interesante para el marketing, ¿ah? Y que yo creo que a los muchachos les sirve conocer esto. Hubo un momento en que en Chile no llegó la Pepsi, no se producía Pepsi, Miguel. Claro. Te pongo Sí. en... Ah, tú ya lo sabes. Sí, pero igual que tú cuéntalo, porque hay gente que no pueda tener idea de esto. Hay Claro, jovenzuelos que no saben, claro. a ver, hagamos una cosa breve, pero este programa es para estas cosas, Jorge, para contar estas cuestiones entretenidas. Es Para parte de la conversar, historia, ¿no es cierto? claro. Lo que ocurre es que en los 80, a mediados de los 80, habían dos grandes compañías de, de gaseosas, digámoslo. Una era la embotelladora andina, que producía la Coca-Cola y todos sus derivados, y la otra estaba la CCU, la Compañía de Cervecerías Unidas, que producía la Pepsi Cola y todos los derivados. Parece que hubo un problema de negociación ahí, de no firma de contrato, y eh, la Coca-Cola desapareció del mercado chileno. Y desapareció abruptamente. Después de pelearle palmo a palmo, La el Pepsi, pedazo de mercado. ¿La Pepsi o Cola? ¿Dije claro. Coca-Cola? La Sí, Ah, Pepsi, ya. dijiste fue la Coca, claro. Pepsi. La Perfecto. Gracias, Pepsi. Jorge. La Pepsi desapareció del mercado después de pelearle palmo a palmo su espacio de mercado a la Coca-Cola. Y en su reemplazo, la CCU creó Free Cola. Y Claro. salió mucha publicidad de Free Cola, hay algunos publicitarios famosos de personajes conocidísimos de la época, y Free Cola trató de ser competencia de la Coca-Cola. Ustedes sabrán lo que ocurrió, po. Arrasó la Coca-Cola. Claro. Hasta que el año 84, 5, 6, 7, el año 88, si no me equivoco, Te presto Dios, te presto. viene, viene con gloria y majestad el retorno de la Pepsi. ¿Con qué? Con el recital, el primer mega evento en Chile, el primer mega recital, Rod Stewart. Con Y Rod el lema Stewart, era, ¿quién lo claro. trajo? Lo trajo la Pepsi. Y ahí se relanza la Pepsi Cola en Chile. Y después Rod Stewart trajo a Michael Jackson, ¿te acuerdas? También, pues claro, la Pepsi lo trajo. Claro, se Sí. hizo famoso ese dicho y lo trajo a la Pepsi. Es un caso interesante marketing porque en ese momento, bueno, Chile es un mercado muy pequeño, a las multinacionales poco le interesaba en aquella época, no creo que mucho más ahora. Entonces la Pepsi no tuvo ningún empacho si no firmaba contrato en condiciones que a ellos les parecían ventajosas, se fueron. Y la CSU, bueno, se quedó con la frícola. Después que apareció la Pepsi, la frícola fue decayendo poco a poco y ya desapareció totalmente.
Esa es un poco la historia de la Pepsi y la Coca-Cola, estimado Miguel. ¿Es más o menos como tú la conocías? Sí, es bastante parecida. Además, aprovechando que estamos hablando de la Pepsi, de la Coca-Cola, a los auditores y bueno, y a ustedes, si les interesa, el History en su canal de YouTube tiene muchos documentales que son gratuitos, están subidos a la plataforma de YouTube y está el documental de Coca-Cola contra Pepsi. Muy recomendable, muy bueno, Bueno, ahí, véanlo, ahí se pueden entretener, cuarentena que la gente tiene más tiempo también o busca más tiempo. Si puede ver ese documental, está en YouTube, History, de hecho, History Latinoamérica, así que ni siquiera está doblado al español, así que van a entender absolutamente todo. Es muy buen documental, yo lo recomiendo. muchas gracias. En aquella época también surgió el Pepsi Challenge. ¿Te acuerdas, Jorge? Y la Sí, famosa, se hizo famosa y la Catherine Salosny, Catherine cuando te Saloni. invitaban, te tomaban, te daban a probar 2 vasos de bebidas cola, Ujú. tapados, tú identificabas cuál era cuál, y tú tenías que decir cuál era la que más te gustaba. Y obviamente en ese publicitario ganaba mucho más la Pepsi Cola Siempre ganaba sobre la Pepsi, Coca-Cola. claro. Claro. Bueno, esa es un poco la historia de los 80, propiamente muy de los 80, en realidad, Jorge, ¿no? Sí, y que tiene un poquito que ver con lo que nos está pasando ahora, aunque ustedes creen que estamos desvariando por la edad, ¿no? Ya, lo que pasa es que los 80 Chile también estaba en crisis, po. También teníamos crisis económica, también teníamos una crisis social, ya, también habían protestas, ¿te acuerdas?, contra el gobierno, ya, o sea, fueron unos años bien intensos, ya. Claro, no teníamos coronavirus, pero teníamos terremoto entre medio. O sea, sí, a este país no le falta por entretención, ¿ya? Pero fuera de broma, ¿ya? Hacemos este recuerdo, digamos, de Pepsi, Coca-Cola, pero también hacemos el recuerdo de que no siempre ha sido fácil. Probablemente los más jóvenes, esta vez la primera crisis que le ha tocado vivir, ¿te fijas? Ya, acá esto encierro, la pandemia, el estallido social, ¿ya? Pero los más viejitos como usted y yo, ¿no? Don Luis Miguel, eh, hemos visto otras cosas, ¿ya? Y qué decir de las historias que también contaban nuestros señores padres, po, ¿ya? De años anteriores, de Chile y del mundo, ¿no es Bueno, mi cierto? primer terremoto fue el 2010. Ah, mire. Bueno, ahí tenemos el primero mío, me acuerdo, el 71, ¿cachai? No, te iba a decir lo mismo, estaba Allende en el gobierno, claro. Para Me el acuerdo, Santa Isabel, 7 de julio, una cosa así. claro, Y sí. salieron, me acuerdo un titular de un diario, y salieron arrancando los muertos porque se cayó una pared del cementerio general, se cayeron varios ataúdes. Y En ese tiempo el no estaba la cuarta, en ese tiempo debe haber sido el Clarín, por una cosa Última así. Hora Claro, esos diarios, o ¿eh? Tribuna, uno de esos diarios así medio populares. Claro, Eh, sensacionalista, ¿eh? es bueno que recuerdes tú, esa época fue, algunos le llamamos la noche larga, una época Claro, bastante opaca, los 80, con, como bien dijiste tú, una crisis económica como nunca se había visto, con un 30 hasta un 40% de cesantía. Eso fue el año 82, 83, cuando golpeó fuertemente claro, y el gobierno tuvo que salir con unos planes de emergencia que se llamaban el PEM y el POG, Plan del Empleo Mínimo, y el Plan Ocupacional para Jefe de Hogar. Y tú veías cuadrillas de hombres parados en las esquinas sin hacer nada o bien pintando de blanco las piedras de la calle. Esa era claro. la pega que tenían en ese tiempo. Fue cuando vino la primera crisis productiva en Chile, cuando se instala el modelo económico neoliberal, que cerró muchas industrias. Me acuerdo que una de las grandes áreas que fueron perjudicadas fueron los telares, las telas, Panal, La industria textil, Yarur, claro. Mm. Sumar, ¿te acuerdas? De, Irmas, todas esas industrias que de, fueron paños oveja tomé, que todavía sobreviven de, o sobrevivieron hasta ahora poco, a duras penas. de hecho, la serie de los 80 mostraba bien esa parte. Pues acuérdate que el personaje de la serie, Juanito Herrera, trabajaba en una textil, pues, ¿ya? Claro, Y después se reconvertía y se ponía a comprar y a vender ropa americana, ¿te acuerdas? La ropa usada. ¿Mm? claro, Así que eso en esos aspectos la serie de los 80 reflejó bien, digamos, esa parte de la historia, ¿ya? Así que sí. siendo una serie de ficción, porque no una serie histórica ni documental, ¿ya? Pero para los que de repente quieren ilustrarse. Pero yo hacía la mención a eso, o sea, porque evidentemente estamos viendo una crisis, evidentemente el país, el mundo, ¿ah? El planeta, está viviendo una crisis,
Ya lo comentaba recién con un alumno en relación a que, imagínate, parece que no hubiéramos aprendido nada. 100 años atrás estábamos con la gripe española, ¿ya? Después de la Primera Guerra Mundial, ya que fue más o menos importante, ¿ya? Y ahora estamos con el COVID-19 y, y se repiten las mismas reacciones, o sea que parece que no aprendieran. Recién veía las noticias un rato, una alcaldesa decía que aprediaran a los que estaban en cuarentena y salían de la casa. Mira, pues, o sea, ya en otro hemos visto xenofobia, odiosidad, violencia, delincuencia. Es como que en vez de aflorar lo mejor de los seres humanos, afloran estos instintos básicos y primitivos de supervivencia. Pero eso es una mirada, una de las caras de la medalla. La otra cara está en las personas que se la han jugado y están trabajando a diario, poniendo sus propias vidas, y por eso que los queremos saludar hoy día, por Luis Miguel, porque hoy día es el día de la enfermería. Y tenemos un gran amigo De la enfermero. enfermería, Claro, don Carlos Espinosa, sí. exactamente. Ya, Carlos Espinosa. Así que, y como te digo, hacía mención yo a esas cosas, pues mira, se me acaba de caer el audífono. Estoy como, ahora sí. Bueno, Día tú Internacional estabas de la hablando de la... Enfermería. Ya, pues, déjame un último datito nomás. Día Sí, Internacional de por la favor. Enfermería, lo tenía anotado acá, por eso se me había perdido. Fue instaurado en 1974, aunque en Gran Bretaña lo celebraban ya desde 1966. ¿Ya? El Día Internacional de la Enfermería. ¿Y por qué un 12 de mayo? Porque en Gran Bretaña un 12 de mayo, y mira, justo en un día como hoy, 200 años atrás, ¿ya? El 12 Ajá. de mayo de 1820 nacía Florence Nightingale, pero no en Inglaterra, sino en Florencia, ¿ya? Mira, como tu hija, estimado Luis. Como la Florencia. Ah, Florencia, claro, sí. A lo mejor ahí tiene una imagen potente ¿no? de esta mujer. Vamos a hablar de ella La, más ratito, a nuestros amigos, amigas enfermeras, amigos enfermeros. la Vamos a dama hablar de la de lámpara, ¿no es cierto? la dama de la lámpara. Qué bonita expresión. Vamos a contar toda esa historia en un ratito más, sí. Pero un fuerte abrazo, un gran saludo a toda la gente que trabaja en salud, porque realmente han sido la primera línea en esta pandemia y lo siguen siendo. De hecho, vi las noticias, el deceso de una mujer relativamente joven, 12, 13 años de trabajo llevaba, y falleció producto del COVID ahora, en Viña. ¿Ya? Ayer veía las noticias acerca de eso. Así Sí. que ellos sí que se la están jugando, así que claro que hay de todo, po. Hay gente bruta, hay gente oportunista, pero bueno, es la naturaleza humana, po. Pero nos quedamos con la parte positiva. Así que en un día como hoy, qué importante han sido toda la gente de la salud y sobre todo los enfermeros y enfermeras en todo el mundo, ¿ah? Lo hemos visto en todo el mundo. Así que, Sí, todo lo que... ayer que escuché a un epidemiólogo ya, eh, que me gustó mucho lo que hizo porque él mantuvo en todo momento de la entrevista que le hicieron en un canal de televisión, mantuvo muy claro que, por ejemplo, hablando de los respiradores, decía, se preocupan de los respiradores, pero también tengan en cuenta que es una cama y un respirador implica en una UCI, y empezó a hablar del equipo completo que tenía que estar. Me lo dijo un vi, sí, médico, y lo decía él, sin soberbia, decía él, me gustó esa frase, sin soberbia, ya, yo me puedo multiplicar, decía él, y puedo ver a 10 enfermos, 12 sí, enfermos, sí. pero necesitamos kinesiólogos, necesitamos un tecnólogo médico, necesitamos un enfermero ahí también. Y eso no se pueden, esas funciones no se pueden replicar en otra cama. Entonces, él hablaba del equipo completo que se requiere para atender a los enfermos en una UCI, no solamente coronavirus, pero es en el contexto de esta enfermedad. Y es bueno que se haga ese reconocimiento. Tú lo estás haciendo hoy día a la enfermera, se le ha hecho a los médicos, se le ha hecho a las enfermeras. Hay que hacerse a los tecnólogos médicos, hay que hacérselo a las personas que trabajan en lavandería, por ejemplo, que están desinfectando todos esos utensilios que se usan en los hospitales. O sea, una cantidad de personal que están en los hospitales y en los centros asistenciales impresionante y que no siempre se nombran. El conductor de las ambulancias, por ejemplo, etcétera, etcétera. Y con ello también mucha gente que sigue trabajando para mantener el funcionamiento del país en su mínimo requerido. Estoy hablando de la, todos los sectores públicos, de las Fuerzas Armadas, de los carabineros, de las personas que te están trabajando en el registro civil, entregándote certificado de función, las personas que trabajan ahora en la AFC, la Administradora de Fondos de Cesantía, con mucho trabajo también que deben estar congestionados Mm. en la totalidad, los periodistas, ¿por qué no decirlo a la gente que trabaja en los aeropuertos, en los terminales de buses? Gente que tiene que salir,
gente que preferiría quedarse en la casa probablemente, pero tiene que salir porque la actividad donde se desenvuelven no puede parar. Entonces es un reconocimiento para todos quienes permiten que podamos seguir viviendo prácticamente, ¿no? Claro que sí. O sea, hoy día es el día de la enfermería, pero tú hiciste un listado extenso y me parece muy bien, porque no podemos olvidarnos de todas estas otras personas que han tenido que seguir con su desempeño laboral, pese a pandemia, pese a cuarentena, pese a lo que sea. Y algunos que simplemente no pueden, aunque haya cuarentena, no pueden dejar de trabajar, porque se les va su sustento en ellos. Así Bueno, que estos también son los es muy independientes, comprensible. también un sector muy importante de la población que, bien lo señala Jorge, no puede sostenerse. Y eso también es un tema que tenemos que conversarlo, George, tenemos que hablarlo, porque aquí hay un sector importante de la población que no puede tomar cuarentena. Todos pedimos cuarentena porque queremos resguardarnos. En lo personal me hubiera gustado algo como Argentina. Pero hay sectores que definitivamente no lo pueden hacer, ya sea porque su sustento, digamos, su forma de trabajar, su modelo de trabajo no se los permite, y lo que ganan hoy día lo permite comer mañana, porque es así de duro, o por Exacto. gente también que vive en situaciones bastante complejas de hacinamiento, que efectivamente está corriendo menos peligro fuera que en su casa. Pero para que esta gente pueda tener, esta ciudadanía chilena, importantes números, puedan tener una cuarentena que le resguarde su salud, necesitamos entonces un Estado fuerte. Y nos hemos encontrado justamente en una crisis con un Estado que realmente no es fuerte, porque también hay que decirlo con sus palabras, ideológicamente, en los últimos 30 años ha existido una tendencia a achicar el Estado. Y se dice achicar el Estado por la grasa que existe. Y yo lo entiendo muy bien cuando se están hablando de los operadores políticos, un conjunto de zánganos que de repente viven del Estado sin hacer absolutamente nada. Pero cuando estamos hablando ahora de un Estado fuerte, es un Estado subsidiario, un Estado que te ayude con alimentación, que te ayude con una red de salud aceptable, cosa que no tenemos en Chile. Cuando hablamos de un Estado fuerte, también estamos pidiendo un Estado que permita que la gente tenga unas jubilaciones dignas. Si tuviéramos jubilaciones dignas, muchos de los viejos que están en la calle vendiendo como vendedores ambulantes estarían en su casa viviendo en forma segura su jubilación, sus últimos años de la vida. Un Estado fuerte tendría solucionado también el tema de la educación. Un Estado fuerte tendría solucionado también el tema del empleo. La solución que ha llegado en estos momentos para la gente que ya está hablando de empleo, y ya estoy hablando de empleo, no la gente que tiene ese empleo precario, estoy hablando de la gente ya que tiene empleo, la solución sale de ellos mismos, haciendo uso de los fondos de cesantía, como tú bien lo señalaste cuando anunciamos de esta ley de protección al empleo. Hay quejas de las pymes, ayer salió en la televisión también, de muchas pymes que como la ayuda del gobierno para ellas llegó a través de los bancos, hay gente que no ha sido aceptado por los bancos. Pese a que tienen el promedio, los requisitos que le decía el gobierno, el promedio de las 3 últimas ventas anterior a octubre iba a ser usado como un estándar para poderle darle un préstamo. No se los han dado. Entonces, tenemos problemas con la gente que tiene empleo formal y problemas con la gente que tiene empleos precarios. El sistema ha posibilitado los empleos precarios y también ha posibilitado que tengamos un Estado débil que no puede ir en ayuda de la gente como todos quisiéramos. Y esto, queridos amigos que nos están escuchando, acuérdense cuando voten. Acuérdense por quién están votando, porque pongan atención a lo que se vota en el Congreso. En el Congreso salió también una ayuda a las familias eh, con peores nivel socioeconómico Más de vulnerable. 65, gracias Jorge, de 65.000 pesos. Es la oposición la que ha puesto que sea de 80.000 y hasta 100.000 pesos, de acuerdo al rango en que estén, y el gobierno que ha hecho lo ha vetado. Las cosas son así, así de claras. Entonces, cuando vean una noticia, cuando escuchen algo, por favor, infórmense y acuérdense al momento de votar. Oiga, Luis Miguel, una duda que me vino, ¿esas 65 luquitas son por carga o Sí, el monto total? entiendo yo que son por persona, de miembros de las familias más Ah, vulnerables. ya. Entonces ahora entiendo al ministro. O sea, quiere decir que si usted, por ejemplo, no sé, una persona que tenga dos niños, no son 60 luquitas, son 120 entonces.
Déjame, lo voy a buscar mientras No, usted analiza. te estoy molestando porque estoy tratando de tomar un poco con humor cosas que no son para la broma en realidad. Mira, y yo mientras te escuchaba pensaba que cuando hablamos de más Estado, muchos a lo mejor se están imaginando, este es comunista o socialista. Bueno, a lo mejor podría ser hasta fascista, pues, ¿eh? Podría ser un más Estado ya del otro lado también, pues de la derecha. ¿Ya? En realidad nosotros yo creo que lo que tú señalabas, Luis Miguel, no se refiere a que queremos más control del Estado. Ya, lo que queremos es más participación del Estado en aquellas áreas ya de interés social en que los privados no invierten, ¿ya? O en que los privados no les interesa, ¿ya? Como para seguir un poco el modelo que hemos tenido. ¿Ya? En el modelo que tiene Chile, neoliberal, ¿no es cierto? ¿Ya? El Estado se achicó porque en la teoría se considera que el Estado es un mal administrador. ¿Ya? Y que en la práctica la iniciativa privada es la que genera, ¿no es cierto?, la inversión, el crecimiento, el empleo, ya la diversificación, incluso la innovación tecnológica. ¿Ya? Y puede que eso esté muy bien, pero cuando pasan cosas como la que estamos viendo ahora, como la pandemia, o la que ya nos pasó antes, ¿no es cierto?, el estallido social, nos damos cuenta de que necesitamos un árbitro, necesitamos un garante de determinados derechos. O sea, esto no puede ser ya la ley de la oferta y la demanda o la ley de la selva, depende de cómo se mire, ¿no es cierto? Sino que el Estado es necesario, sobre todo ya en aquellos sectores en donde el interés social prima por sobre el interés privado o individual, como la salud, como la educación, como la previsión. Entonces, no es que estemos añorando los gobiernos radicales de los años 40 en Chile, ¿ya? ¿Ya? O estemos añorando, no sé, pues, a Fidel, ¿ya? O queremos un Bolsonaro acá, no sé. No, lo que pensamos es que debido a la importancia social que tienen determinados sectores, ya no pueden quedar al arbitrio del mercado. Y esta pandemia, mira, yo ya lo he estado leyendo de algunos autores que dicen que de esta pandemia sí o sí va a salir fortalecida la idea de que el Estado tiene que intervenir, aunque a algunos no les guste. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hemos visto que entre el individualismo que se instaló ya a partir del modelo, ¿no es cierto? ¿Ya? Y los privados que no han invertido en estos temas, bueno, los más vulnerables, como decíamos recién, son los que van a, como siempre, sufrir ya el arrebato de esta pandemia, y no solo de la pandemia, sino que también de la crisis económica que ya no está en ciernes, sino la crisis económica que ya está y que nos va a acompañar por lo menos por un año, y que algunos comparan como la crisis del 29. Cuando perdón, un programa de atrás, tú me habías preguntado por alguna crisis, yo dije la del 29, pensando en una gran crisis, pero nunca pensé que íbamos a vivir algo parecido. ¿Ya te fijas? A eso. Y eso es lo que se está viendo. Más Estado, sí, pero para que haya más resguardo social, ¿ya? No para que haya más control al estilo China, ¿ya? O para que haya, no sé, no estatismo. Creo que me explico bien en eso. Sí, yo te entiendo súper bien y en realidad gracias por aclararlo, en realidad, porque no queremos eso, no queremos un Estado a los 1984 de orwelliano, ¿no es cierto? Lo que queremos es un Estado, como dices tú, un Estado que apoye y llegue a los sectores donde no estamos acostumbrados a que llegue, po, que son justamente los más vulnerables. Fíjate, aclarando lo que tú me estabas diciendo, efectivamente esos 65.000 pesos por personas el primer mes, 55.250 pesos por persona el segundo mes y 44.500 pesos por persona el tercer mes. Lo que está haciendo el gobierno está llamando a la urgencia, dice el ministro Siquel, y usan esta palabra que también lo usaron para la ley de protección del empleo. Apurémoslo rápido porque la gente no puede estar esperando. Claro, pero apurar rápido eh, significa entregarle una mala ley, y eso es lo que está haciendo la oposición en el Parlamento, mejorando la ley para que realmente le llegue un apoyo como corresponde a la gente y no sea algo que se considera que es muy bajo, definitivamente. De hecho, Luis Miguel, para que la gente que nos escuche que quede claro, cuando se apuraron con la otra ley, ¿no es cierto? La ley estrella ahí del ministro Briones para salvar el empleo, ya terminó Cencosud acogiéndose y otras grandes empresas acogiéndose y después andaban repartiendo sus utilidades. Entonces, vale la pena demorarse un poquito más y no ponerle urgencia de repente a algunas cosas, ¿no? Claro, claro que sí, para que sea para mejor. Ahí me están llegando ya saludos al WhatsApp de la radio. No puedo identificar porque la imagen que me manda Miguel me sale un poquito cortada,
pero me da la impresión que es mi amigo de apellido Huerta. Vamos a ver si es él para que nos responda y siga mandándonos saludos. Jorge, mira, ya son las 18:27. Así se Vámonos va la conversa. a una pausa y volvemos. Pero ¿sabes qué tú nos has dicho? ¿De qué ¿Qué le vas a dije? hablar en la última media hora? Pero si les dije, pues, no, mandamos el saludo Ah, al Día de la Enfermería y vamos a hablar de la Dama de la Lámpara, pues, sí, Miguel se dio cuenta al tiro. Vamos a hablar lo de, esbozaste entonces. incluso te dije, tu hija tiene ese nombre, y a lo mejor puede ser hasta, como, quién sabe, una gran enfermera tal vez el día de mañana. Una personalidad y un personaje bien interesante. Florence Nightingale, 200 años de su nacimiento también hoy día. Sí, por eso que vamos a hablar de la Dama de la Lámpara. Perfecto, don George. Entonces era por el Día de la Enfermería y para que don Carlos Espinosa, que nos está escuchando, esté también atento y pueda Pero por aportar. supuesto. Miguel, vamos a una pausa entonces y ya venimos con Sin Restricciones el día 12 de mayo del 2020. Ya estamos al aire, estimado Jorge. Usted está hablando ahí necedades. ¿Cómo está? Bueno, estimadas auditoras, nos pillaron peleando aquí con mi amigo Jorge. No, mentira, no estamos peleando. Eh, Jorge, hoy día se dio a conocer mala cifra. Nuevo récord, 1.658 contagiados diarios. O sea, entre ayer y hoy día, ayer hasta las 9 de la noche, quiero decir, se contagiaron 1.658 chilenos. Cifra récord. Ha pasado una cosa curiosa. Bueno, las cifras totales dicen que contagiados en Chile son 31.721 confirmados y fallecidos 335. Si seguimos manteniendo el rango de letalidad, que es el caballito de batalla del gobierno, está bastante aparente, acotado, ¿no? Y así, iba a decir controlado, pero no, nada está No, controlado ahora. no sabemos ni siquiera dónde está la curva. Es que eso te quería mencionar. Está bastante acotado, pero según lo que dice Espacio Público en su reporte, que te acuerdas hace un par de semanas mencioné que cada 2 días estaba entregando un reporte, según lo que señala, Chile ha tenido un comportamiento errático en relación a otros países al mismo día de desarrollo de la pandemia. La curva de Chile, en vez de hacerse curva, digamos, de ir de alguna forma aplanándose, desde el 1 de mayo ha tomado una curva hacia arriba, más lejos de la meseta que nos quisieron hacer creer que había en un momento, el asunto va hacia arriba. Cada día el porcentaje de contagiados en relación al total de contagiados va aumentando. Y eso es una curva que es distinta a la del resto del mundo. Es preocupante porque el número de contagiados en Chile para el porcentaje de la población está siendo muy alto y ya se está acercando a niveles más europeos, que es lo que ninguno de nosotros quería. Por ejemplo, déjame buscar aquí la figura de la que te estoy hablando. Ujú. En la evolución diaria de casos totales en el mundo, Chile ya está en el 9.4%, ya superó a Portugal, que está en el 9.7, pero 9.2, Chile está en el 9.4, y está muy por sobre que Corea sí efectivamente logró aplanar esa curva el día 15 a los 15 días después de que se A superaron los los 100 15 días. Ujú. contagiados, y Chile más o menos al día 41 empezó esta curva a subir nuevamente y ya nos tiene, como te digo, en el 9.4. En la evolución de la epidemia en el tiempo, si tomamos en cuenta el total acumulado de contagiados versus días después que se superan los 100 contagiados, Chile ya el día 11 de mayo está superando a Portugal y se va acercando a las cifras alemanas. Entonces, en la evolución diaria también de casos por millón de habitantes, cuando tomamos el total acumulado de contagiados por millón de habitantes versus los días de desarrollo de la pandemia, Chile está en el 9.4 y Alemania estaba en el 10.4. Nosotros ya dejamos muy atrás a Australia quiero decir, a Corea Australia. y a Malasia. Alemania está en el 10.4, como te decía, y Italia, para que nos hagamos una idea, estaba en el 11.3 cuando estamos en el día 57 desde que se superaron los 5 contagiados por millón de habitantes. Esas son las comparaciones que es importante que se hagan cuando comparamos día de desarrollo versus día de desarrollo, no cantidad de números versus números, porque, por ejemplo, en número de contagiados vamos a estar nosotros superando a Argentina
Y en letalidades, en números netos de muertos, Argentina está un poquito más bajo que nosotros. El asunto es cómo mantener tenue esa letalidad, porque, y aquí es lo que te conversamos también hace unos días, hay diversos, como nada es claro en esto, hay diversas recomendaciones o diversas, ¿cómo llamarlo?, mecanismos de enfrentar esta pandemia. Un mecanismo fue una cosa como la que hizo Nueva Zelanda y que invitó a Argentina, que cerró y paralizó todo absolutamente en una cuarentena general, total, absoluta. Todo el país, en Argentina, toda Argentina, está totalmente en cuarentena desde que fines de marzo. Pero sin embargo, tenemos países como Suecia, donde se liberalizó todo. Es decir, lo único que ellos están recomendando es que no haya la separación social de mínimo 1 metro. Por ejemplo, en Suecia están funcionando todos los lugares públicos, están funcionando los restaurantes. No es que estén en fiesta, hay una embajadora sueca en Estados Unidos que quiso aclarar eso, no es que nosotros estemos en fiesta, pero sí liberalizaron, no están en cuarentena, incluso no están usando las mascarillas muchas personas, y recomendaron que la gente hiciera su vida cotidiana. ¿Por qué? Porque el encargado de guiar el manejo ante esta pandemia estima, y su grupo de expertos, estiman que es necesario para superarla que un 60% como mínimo de la población se contagie para que cree inmunidad. Ahí hay una contradicción con otras cosas que se han leído y que la misma Organización Mundial de la Salud, que también ha tenido un manejo errático. Acuérdate, Jorge, primero recomendó no usar la mascarilla, después volvió a recomendar el uso de la mascarilla, etcétera. En un momento, la OMS dijo que no se sabía si este virus podía crear inmunidad una vez que lo tuvieras o estaba mutando permanentemente. Entonces lo que están haciendo los suecos es sumamente arriesgado, apostando a que este virus sí ya mutó y sí puede en realidad generar inmunidad en una persona que ya ha sido contagiada. Es un tema para debatirlo, Jorge. No sé, ¿qué te parece a ti? ¿Lo leíste en la semana? Sí, tú me lo compartiste y lo estuve leyendo. Es interesante lo que plantea el médico ahí, pero él mismo dice que no es que sea un modelo que pueda aplicarse en todas partes, ¿ya? No es que sea como digamos la panacea, y también él mismo dice que solo en un año más vamos a poder comparar la efectividad de las medidas en Suecia o las cuarentenas totales de Nueva Zelanda o Argentina, ¿te fijas? O sea que eso es tema de discusión todavía. Lo que sí quería acotar es que, claro que hay una gran diferencia de Suecia con el resto de los países del mundo, ¿ya? Y es probablemente la actitud de los suecos. O sea, los suecos han continuado con su normalidad, digamos, ¿ya? Pero esa normalidad no significa andar de fiesta, de carrete, para allá, para acá, ¿ya? ¿Te fijas? O sea, hay como una especie de disciplina social que tiene que ver con la cultura de ellos, como son ellos. ¿Te fijas? Y que probablemente en otros contextos culturales no es lo mismo. Acá se ha criticado, por ejemplo, lo que pasa acá en Chile, imagínate. Acá parecía que la curva se estaba aplanando y el gobierno habló de la nueva normalidad, ¿no es cierto?, de retorno seguro, se relajó un poco el tema y ¿qué tuvimos? ¿Ya? Inmediatamente un aumento explosivo de los casos, ¿ya? Y con fiesta de 400 personas en Maipú y con no sé cuántos saliendo para la playa para no sé dónde. ¿Te fijas? Entonces, otra actitud, otra disciplina social, o falta de disciplina social, incluso un tremendo individualismo. Es como que si me contagio es problema mío y qué, po, ¿ya? ¿Te fijas? Entonces, yo creo que va por ahí. El tema de Suecia va más bien por la cultura, como esa sociedad, como ha sido esa sociedad, ¿ya? Que comparado con nuestra sangre latina, ¿ya? O nuestra falta de empatía nomás, pues, derechamente. Uy, Déjame te quería, interrumpirte, te quería, hablando lo mismo que estás sí, diciendo, Jorge. cuéntame. No se aplica, como tú bien dijiste, a cualquier cultura porque, por ejemplo, ellos allá sí han protegido a los grupos etarios de más riesgo. ¿Pero por qué? Porque allá el adulto mayor vive solo y es Claro. fácil controlarlo. No como acá que vive mezclado con sus familias o en condiciones de hacinamientos. Lo otro que tú mencionaste también, y sale al inicio de la nota, allá la gente confía en sus autoridades y confía en el Mm, hombre. El hombre, me contaban, es una autoridad, ¿cómo decirlo?, legitimada por la ciudadanía. claro. Entonces no cuestionan lo que él dice. Y aparte el gobierno, con toda esta política, ha subido 8 puntos en relación a los que tenía al inicio de la pandemia. Y lo último que te quería decir, para darte la palabra,
Efectivamente, con este asuntito de esta este, recuperación de la curva, llamémoslo, aumento de los contagiados, desapareció la idea fuerza de la nueva normalidad y desapareció quien más la enarbolaba, el presidente de la República. Nuevamente lo escondieron. Pasó algo parecido a lo que pasó en octubre, ahora nuevamente se desapareció. Mira, en relación a lo del presidente, hay que señalarlo, o sea, aquí había una política comunicacional de mostrar a Chile como un país exitoso en la lucha contra la pandemia, esta batalla de Santiago, ¿no es cierto?, que estaba hablando el ministro Mañalich la semana pasada, El ¿ya? bioterrorismo. Claro, ¿ya? De instalarlo nuevamente como un líder regional, o sea, Chile lo está haciendo bien, incluso por ahí unos dime diretes con Argentina, que parecían ya medio infantiles, te diré, ¿ya? Y efectivamente, pero ¿qué pasó? Pasó lo que por ahí la alcaldesa de Maipú lo comentó y lo dijo nomás, ¿te fijas? Que relajaron las medidas, hablando de esta nueva normalidad, de este retorno seguro, y al relajar las medidas, ¿ya? Se produjo este disparo y esta explosión del COVID-19, y sobre todo ahora viene la parte más dramática, a los sectores más populares de la capital. O sea, ahora sí que ya yo creo que es algo imparable. No sé qué quieres que te diga. O sea, si en algún minuto se pensó que se podía controlar esto, se podía llegar a la meseta, ¿no es cierto? Aplanar la curva con este relajamiento para tratar de, no sé si de salvar la economía, no sé qué cosa, o simplemente por esta porfía de que lo estamos haciendo mejor que el resto de América Latina. Ya tanto así que incluso el presidente habló con Donald Trump por teléfono, ¿no es cierto? Se dieron consejos mutuamente. ¿Ah? No sé qué consejo podía darle Trump, ya cuando en Estados Unidos ya la cosa está desatada. ¿Ya? De repente, como dices tú, el presidente desaparece. ¿Por qué? Porque se le cayó esta estrategia de posicionarlo como de liderazgo. Y también se le cae porque siguen cometiendo errores forzados, ¿ya? Errores que esto es como en el tenis, o sea, está perdiendo el partido porque quiere, ¿ya? Porque vamos a señalar dos cositas nomás, mm, así como ejemplos chiquititos. El primero es la vuelta de un asesor a la moneda, ¿ya? El señor Uvilla, ¿ya? Él con Chadwick, que era la dupla, ¿no es cierto?, del estallido social. Chadwick aguantó hasta que por la acusación constitucional tuvo que salir, ¿no es cierto? ¿Ya? Renunció todo, igual se le hizo la acusación, pero bueno. Pero Chadwick está bajo la sombra, ni siquiera bajo la sombra, está ahí de asesor ahora para el futuro plebiscito de la Constitución. Ya, pero bueno, ese tema de ellos. Pero a la moneda vuelve ahora como asesor, contratado como creo que por 6 meses, ya con no sé qué sueldo, vuelve ahora el señor Uvilla. ¿Y qué te está diciendo eso? Chadwick, de consejero el tema de consultor en el tema del plebiscito. Uvilla vuelve ahora como consultor, ¿no es cierto?, como asesor a la moneda. La señal que da el presidente es tan clara, ¿ya?, de quitarle totalmente el piso a sus ministros. O sea, si Blumel, yo lo había como en broma, le decía el mini Blumel, ahora ya no es ni siquiera mini Blumel, ahora no existe, ¿no? ¿Por qué? Porque está detrás de Piñera, sigue estando su primo Chadwick, y vuelve ahora el señor Uvilla como asesor, pero va a estar ahí, va a estar en una oficina al lado de Blumel, ¿te fijas? Y Piñera habla con él directamente. Entonces, yo creo que ese es un error forzado, ya porque son personas que ya estaban cuestionados, que habían salido del juego, pero los vuelven a meter al juego porque Piñera probablemente confía más en ellos que en sus propios ministros. ¿Ya? Claro, Y el fíjate tú que segundo, el gobierno, Jorge, había ¿sí? dado un gran paso en el diálogo al sacar a Monkeberg del trabajo y colocar a Saldívar, a la mujer, Claro, en claro, sacar a Chagui y colocó a Blumel, y sacó a este otro, a Felipe Larraín, también el ministro de Hacienda, que era tanto subo, y colocó a Briones. Entonces uno dice ahí, bueno, por lo menos el ala más liberal de los que componen el gobierno, que están los de Bópolis, están ahí y son más cercanos al diálogo, son más democráticos, etcétera. Había sido un gran avance en ese sentido. Y de hecho, fíjate tú que el tono conciliador que ha tenido Briones, incluso, y consideramos también al ministro de Economía, no me acuerdo en este momento el nombre, pero el tono conciliador que ha tenido Briones, estoy diciendo, ha logrado generar acuerdos, y te recordaba esos antiguos ministros de Hacienda, ya sea gobierno de la Concertación o gobierno donde había diálogo entre todos los sectores, porque era un paladín más del sistema. Pero claro. tal como estás diciendo tú, esta vuelta de este señor Uvilla, Chadwick, que salió por la puerta chica del gobierno, y el señor Uvilla, que también está metido en negocios medios truchos, con compras en la Araucanía, el volver al gobierno indica lo que tú estás diciendo, Jorge, como que el Lucas Palacio se llama el ministro de Economía, muchas gracias, muchas Miguel, gracias. genera esto, desconfianza en el gobierno, y te dice que finalmente Sebastián Piñera parece que no está confiando en esta patrulla juvenil, llamémosla así, y vuelve a los viejos tercios, sus viejos camaradas,
más conservadores. Eso puede tener otra lectura, y me voy a poner aquí ya medio catastrófico. La otra lectura es que Piñera simplemente está llamando a los viejos tercios porque una vez pasada la pandemia y retomada la movilización social, ya la respuesta va a ser represión nomás. No diálogo, sino más represión. Y se estaría preparando para eso. Pero eso ya sería como mirar bajo el agua. Hablando de los desaciertos del gobierno, ya para terminar esta parte del comentario, ya quería señalar también que después de 50 días, ¿ya? Tenemos nueva ministra de la mujer, ¿ya? Y no es una persona que abogada, no es una persona de los derechos humanos, no es una persona del movimiento feminista, no es una persona de ningún movimiento en particular, sino que en realidad es una persona que sacada de la farándula, ¿ya? Ex alcaldesa, ex periodista, trabajó en mecánico, ¿qué quieres que te diga? O sea, ya todo esto de que es sobrina de Pinochet en realidad es casi una anécdota, porque en la práctica ni siquiera es necesario mencionar eso, porque ella era una de las más críticas al presidente Piñera en el momento del estallido social, pidiendo más mano dura. ¿Te fijas? ¿Ya? Y sin embargo, después de 50 días, en vez de mantener a la subsecretaria que estaba reemplazando a la ministra Pla, ¿no es cierto?, después de su renuncia, ¿ya? Y que subsecretaria que yo creo que por lo menos se maneja en los temas de género que se requieren en un ministerio como el de la mujer, ¿ya? En vez de ratificarla a ella, ¿ya? La dejan afuera en una especie de ping-pong político nomás, porque como Pla era de la UDI, entonces traemos otra UDI y la subsecretaria que estaba reemplazándola es de Renovación Nacional, entonces para mantener los equilibrios políticos, ¿ya? Y dejamos afuera una persona que, por último, como no estaba sonando y ni tenía problemas, me daba la impresión que lo estaba haciendo bien entonces, porque no había mayor conflicto. Y sin embargo, trae a esta otra persona que no tiene, mira, no pertenece, no sé, o sea, qué formación o preparación tiene para enfrentar un ministerio de la mujer. De hecho, yo lo dije con sorna antes del programa en la pauta, ¿ya? Pero ahora lo voy a repetir un poco más serio, ¿ya? Esta persona que es profundamente pinochetista probablemente debe tener la única imagen que debe tener de un ministerio de la mujer es de una especie de SEMA Chile. ¿Te fijas? Y entonces nuevamente el gobierno, en este caso el presidente, se pasa un tremendo autogol. Puede haber mantenido a la subsecretaria, puesto como ministra, o puede traer una persona que dé más garantía. Ya fíjate que el nombramiento automáticamente generó los anticuerpos de todo el movimiento feminista. Y digamos las cosas, amigos auditores, el movimiento feminista ya es muy fuerte, es tremendamente ideologizado, ya, y tiene una capacidad de movilización que ya la vimos para el Día de la Mujer, ¿o no, amigo? ¿Se acuerdan? Bueno, eso ocurre cuando estás trabajando en gobiernos con ¿cómo se llama? Una congregación de partidos, se me fue la palabra, de una coalición de partidos. Una coalición. Que normalmente tienen capturados los partidos políticos a ciertas carteras. Y ahí te quería mencionar, no nos olvidemos que la presidenta Bachelet tuvo la mala decisión de colocar en el Ministerio del Interior siempre a demócratas cristianos, entre ellos Jorge Burgos, que se jactó de haber frenado todas las reformas que se quisieron hacer. No sé qué fue lo que hizo la presidenta Bachelet en relación a eso, no hizo nada porque lo mantuvo hasta lo más que pudo, y ahora este mismo Jorge Burgos, junto con el ex canciller Ignacio Walker, están llamando a la democracia cristiana a que haga una coalición, se salga de la tradicional coalición con la centroizquierda y la haga con Evópolis. Entonces, Piñera está siendo víctima de lo mismo que han sido víctimas presidentes anteriores, cuando tienen las carteras prácticamente aseguradas con partidos de su coalición. Y aquí la UDI tiene que haber presionado muchísimo por colocar a alguien, recuperar esa cartera para ellos. Claro, mire, yo eso lo vinculo, para que vean que el comentario no es al voleo, no antojadizo, lo vinculo con lo que tú señalabas, pues, con esta invisibilidad del presidente, en esta campaña comunicacional, ¿no es cierto?, que el presidente estaba saliendo casi todos los días anunciando esto y lo otro, ¿ya? Producto de que se le cayó la nueva normalidad, ¿no es cierto?, que el retorno seguro es de todo, pero menos seguro, ¿ya? El presidente se invisibiliza y da la impresión que nombramientos como esta ministra de la mujer no son de gusto de Piñera, de hecho ella lo criticaba, sino que probablemente son del segundo piso de la moneda. O sea, amigos míos, chilenos todos, Piñera puede que sea el presidente electo ya que ganó en la última elección,
Pero el que está gobernando el país, el señor Larroulette y compañía desde el segundo piso, y eso ya es evidente total. O sea, la vuelta de Villa, la vuelta de Chávez, este nombramiento, ya los ministros que no tienen piso, como hasta el Briones se quedó sin piso, porque después de la jugadita de Cencosud, de repartir, ¿no es cierto?, su utilidad, ya quedó como que la ley que habían hecho para salvar el empleo solo salvó a las grandes empresas. Entonces, hasta el ministro Briones, o sea, todos han quedado ahí que con el piso o en entredicho. ¿Te fijas? Y ahora mismo también, digámoslo, no quiero meterle susto a nadie, pero esto es algo que va a pasar. Ya, evidentemente la ministra del Trabajo no ha querido reconocerlo, pero la cesantía se va a disparar a 2 dígitos, y eso no queda la menor duda, porque nosotros ya lo vemos en las calles, yo lo veo en las notarías que están llenas de personas firmando sus finiquitos, ¿te fijas? Entonces, Antes de octubre la cesantía era un 8.6, claro, toda por esperar que ahora con el IMASEC que fue negativo con el IMASEC de marzo, hay que esperar el IMASEC de abril qué tan negativo va a ser. Y claro, se espera una cesantía muy alta producto de esta pandemia. Y volviendo al tema de la pandemia, Jorge, te quiero, te después quiero del decir, paréntesis, sí, dígame. te quiero decir que, que las cifras que se están compartiendo ahora son catastróficas en esta parte, o sea, no olvidamos, ya superamos con creces a China, no digo Chile, ¿ah? En el occidente. O sea, Ah, sí, Italia, América ahora es la que España, la lleva. Estados Unidos superaron con creces lo que pasó con los chinos. Trump está ya descontrolado con el asunto, realmente no sabe qué hacer. Le surgieron críticas directas de parte del expresidente Obama Sí, sí. y, y es algo que es muy poco usual en la política yanqui. Los presidentes se mantienen muy al margen, son muy respetuosos de la institucionalidad. Me acuerdo de Lago cuando hablaba de la cuestión republicana. Son muy Claro. respetuosos, como que se mantienen al margen y no critican al presidente. Ahora salió Obama, ya prácticamente parece que no le queda nada más que hacer. Eh, por otro lado, Brasil, con el desastre guiado por Bolsonaro. Mira, yo creo, Jorge, sinceramente, creo que en respecto de Chile, Argentina, Perú, qué sé yo, hay que ser cautos, tal como dijo el especialista sueco, en mi opinión, hay que esperar al próximo año para saber quién lo hizo mejor, quién lo hizo peor. Creo que, de verdad, ningún gobierno bien intencionado está pensando en que muera gente. Creo que todo lo está haciendo lo mejor posible de acuerdo a las herramientas que tienen. Chile se encontró con un gobierno que actúa de una manera distinta a la que nosotros quisiéramos. Ya lo hemos dicho muchas veces porque obedece a una ideología distinta. Y también se encontró con un Estado bastante débil porque así ha sido producto de los últimos 30 años. Pues se han dedicado a uno a robarse el Estado, que fue en tiempos de los militares, cuando se robaron las empresas públicas, y ahora también a robarse el Estado a algunos operadores políticos y otros que no hacen ninguna cuestión y por eso han ido prestigiándolo y lo han ido achicando. Se corrieron con esto y creo yo que lo están tratando de hacer lo mejor posible. Lo bueno sería que escucharan más a los especialistas. Hay muchos especialistas, estoy leyendo que la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile realizó un nuevo estudio sobre el avance del coronavirus y Ujú. estima que se podría producir un colapso en el sistema de salud del país en las próximas 2 semanas. Sí. Hablemos del pic. El pic va a ser hace 2 semanas y la semana anterior. ¿Te acuerdas que hablaban de la última semana de abril y la primera semana de mayo? Claro. Bueno, se ha ido corriendo. Ahora la Universidad de Chile habla que en las próximas 2 semanas se podría producir un colapso. También escuché a otro presidente, creo que del Colegio Médico, que también hablaba que en las próximas 2 semanas podíamos estar esperando la cifra más alta. Ya no se sabe bien cuándo viene. Lo preocupante está entonces en que el nivel de contagiados día a día aumenta y eso toma una curva excepcional para el resto de los países con los cuales nos estamos comparando. Que nos gusta compararnos, pero también nos estamos comparando. Eso por ahí es lo preocupante. Pero mientras no sepamos el desarrollo, como te digo, de aquí a un año creo que vamos a lucurar mucho y vamos a especular mucho. ¿Quién lo ha hecho mejor, Jorge? Sí, mira, el tema de quién lo hizo mejor, yo creo que ya algo banal. ¿Ah? Me refiero a que lo que nos debe preocupar es cómo afrontarlo ahora. O sea, fíjate que a mí me da la sensación de que las personas, ¿ya? Las personas, tú y yo, nuestros vecinos, los barrios, los mismos municipios, ya han sabido organizarse mejor, ¿ya? Que lo que el gobierno central ha hecho. ¿Ya? Y lo cual me trajo de recuerdo, lo comentaba con mi editora días atrás, lo que he leído estos días acerca de Zizek, este filósofo, ¿no es cierto?, el Lao, ¿ya? Que él hablaba como una vuelta al comunismo en contexto de la pandemia. Pero claro, todos piensan, cuando piensan en comunismo, están pensando en China o en la ex Unión Soviética. No,
en realidad, Chiche, en realidad a lo que se está refiriendo es que, dado como está la situación, ¿ya? Y de los gobiernos, tú mencionabas ahora Trump, Bolsonaro, etcétera, ya el neoliberalismo, ¿no es cierto?, que se muestra cada vez más indolente, ¿no es cierto?, y menos sociable, ¿ya? Sí se habla de que las personas, o mejor dicho, las comunidades, son las que están tomando, ¿no es cierto?, las decisiones, son las que están organizándose, sacando esto adelante, y que post pandemia no nos podemos imaginar un mundo igual al que el que había antes, ya neoliberal e individualista total, sino que necesariamente no solo el Estado, sino que las personas organizadas en comunidad, ya no hablo de comunismo, sino que en común tenemos que sacar esto adelante, y eso se está viendo ya, eso se está viendo ya. Una de las cosas buenas, Jorge, es que con esto han reflotado los filósofos. Antes teníamos Sí, muchos tecnócratas y pocos filósofos. Ahora hay muchos filósofos que están pensando en cómo viene el mundo y cómo queremos el mundo en los próximos años. Jorge, nos vamos a ir a una pausa. Quiero saludar a gente que está aportando al WhatsApp. La señora Clara Araya, Carmen voy a mandarle saludos que Retamales, no la el he Pato visto. Retamales también, Ernesto Balcázar, El Juan Carlos patito, Herrera, Julián Madrid, Juan Beltrán, Carlos Espinosa, Fernando Huerta, que fue el que nos mandó el saludo, y Fernando Huerta se queja, fíjate, él es una pyme, y está diciendo también, trabajo en el aeropuerto, tengo que ir todos los días, trabajo en una pyme, pero no soy de la más chica, pero tampoco de la más grande, pero como estoy en el medio, no me dieron ninguna ayuda. Y cumplían con todos los requisitos para aplicar a ese crédito que estaba el entregando con aval beneficio, del claro, Estado. a ese Así que beneficio, ahí claro. tenemos clara seña de que no está funcionando, y estas son las quejas que están diciendo. Ayer la Mónica González, para terminar nomás, en Mesa Central, dijo hay que poner el foco en la gente si no quieren otro estallido social. Y yo creo que eso está latente, y tú ya lo esbozaste un poco, a lo mejor por eso están llegando los viejos tercios a la moneda. Vamos a la pausa y volvemos con Jorge Araya y su bloque histórico, hablando hoy día de Florence Nightingale. ¡Uy, qué buena! Ya estamos de vuelta entonces con el último bloque del programa Sin Restricciones del día de hoy, 12 de mayo del 2020, cuando Juan Carlos Herrera nos dice que está escuchando en casa mientras están haciendo sopa y pilla. ¡Qué rico! Una Que Ah, mande sopa. sopaipilla, por favor. uy, con chancaca y su pilla pasada. Sí, qué rico. Bueno, hoy día Santiago ha estado heladito, ¿ah? O sea, está como para comerse una sopa y pillita, o unos picarones, no sé, ¿no? Está Una bueno. cosa por el estilo. Un vinito navegado no sería malo también, Ish. con canela Bueno, don Jorge, usted va a hablar ahora a y raíz del Día naranja. del Enfermero o del Día de la Enfermería. Ah, Día Internacional de la Enfermería. Porque antes se entendió el enfermero. Es que yo lo hice con su qué, para que nuestros amigos auditores entiendan. Tenemos un gran, pero gran amigo de la vida, ¿no es cierto? Estos amigos para toda la vida, don Carlos Espinosa Fernández, que es enfermero naval, nada menos. Y muy importante porque él en realidad, antes de ser enfermero naval, fue infante de marina. ¿Se fijan? Usted sabe que son los guerreros de élite de Chile, los infantes de marina, los cosacos. ¿Ya? Pero él dijo, bueno, alguien tiene que ayudar a los heridos, alguien tiene que preocuparse, ¿no es cierto?, de esa situación. Entonces él, como infante de marina, tomó su especialidad de enfermería naval. Así que por eso que yo partí con los enfermeros. Pero evidentemente que la enfermería la identificamos generalmente como con roles más bien femeninos. Y probablemente es porque en sus inicios, en sus orígenes, ya partió con esta, la dama de la lámpara que señalaba Miguel hace un rato, ya Florence Nightingale, ya que nació un 12 de mayo de 1820 en Florencia, Italia. Ella era hija de una familia bien acomodada, y ahí se nota, porque eran tan bien acomodados que estos aristócratas británicos se daban el gustito de ir a Italia y pasarse unas temporadas ya. ¿Te fijas? Y en una de estas temporadas nació ella precisamente en Florencia, y su papá no encontró nada mejor que colocarle entonces el nombre de esa bella ciudad de Italia, ya que algún día espero conocer. ¿Te fijas? Así que Florence nació para ser una dama de sociedad, para casarse, ¿no es cierto?, joven, para tener un montón de hijos, ¿ya? Y esa era más o menos la perspectiva de su familia, no sé, un ideal bien burgués, ¿no es cierto?, la familia, ¿no es cierto?, esas cosas, ¿ya? Pero resulta que ella, en 1837, fíjate, jovencita, pues en 1920, tenía 17 años, ella decidió, pese a la total oposición de su familia, de su madre sobre todo, ya, dedicarse al servicio de los demás, y eligió la enfermería. ¿Por qué la familia estaba tan en contra de que nuestra personaje hoy día, Florence Nightingale, estudiara enfermería? Era porque la enfermería era visto como un trabajo manual, algo
algo de, no Oficio. de un oficio, claro. De hecho, la enfermera en Inglaterra, cuando se hablaba de enfermera, eran generalmente personas de estratos sociales bajos, ya que se dedicaban al cuidado de las personas y eran muy mal miradas porque se supone que en vez de cuidarte te apuraban la muerte para después robarte lo que pillaban, po. ¿Te fijas? O sea, aparece muy bien en la novela, en este cuento de Dickens, de cuento de Navidad, cuando el personaje ve en uno de los tantos viajes que tiene, se supone que muere y se llevan hasta las sábanas del muerto, ¿te fijas? Entonces tenía una connotación bastante negativa. En realidad no eran enfermeras de verdad, eran simplemente gente que contrataban para cuidar a un enfermo, ¿ya? Y que lo hacían porque nadie quería contagiarse, entonces los que se dedicaban a la enfermería eran los que iban a todas nomás porque tenían que ganarse algo, ¿te fijas? Así que era muy mal mirado, pero Florence no vio eso. Florence era profundamente cristiana, ¿ya? Fue anglicana, ¿ya? Y pensó que el mejor servicio que podía hacer, ¿no es cierto?, ya a sus semejantes, era entregarse por completo, en este caso, al cuidado de la salud. No había escuela de enfermería en ese tiempo, pues amigos míos, no existían. Así que ella entonces fue autodidacta. Y para ello viajó por distintos países de Europa, ya visitando hospicios, hospitales, ya conventos, porque también esto de los cuidados de los enfermos quedaba generalmente en manos de la iglesia, ¿te fijas? Sobre todo los países católicos. Así que así fue adquiriendo, digamos, experiencia, ya por observación. Ahora Florence tenía una característica, fíjate que ella, antes de dedicarse a esta enfermería, ella ya era una brillante matemática. ¿Ya? Y de hecho, a ella le debemos estos tipos de gráficos circulares que hay, ella, que fueron propuestos por un matemático británico, no recuerdo el nombre ahora, pero ella los tomó y los mejoró, ¿te fijas? Y después los va a aplicar en su oficio como enfermera, ¿te fijas? Así que ella va tomando nota de todo y va a ir tomando sobre todo datos estadísticos, aprovechando esa facilidad que tenía para las matemáticas. Así que después de varios viajes, estuvo en Grecia, estuvo en Italia, ya nació allá, estuvo en Francia, ya Alemania, incluso en Egipto, ya viajes por el Mediterráneo, ya ella entonces venía con un bagaje más o menos importante, ya de enfermería. Así que para 1853 ya la nombran en Londres superintendente del Instituto para el Cuidado ya de los enfermos, ya y se encontraba cuando ella llegó, fíjate que lo primero que se dio cuenta ya que había que mejorar la higiene, ya cosa que no existía, ya que había que tener agua caliente, cosa que tampoco, ¿te fijas? Y es una estadística, y a partir de esa estadística, ya fíjate que a los pocos meses los médicos asombrados vieron de que la incidencia de mortalidad había bajado, ¿ya? Y solamente con dos medidas, el cambio de la sábana, ¿te fijas? Y los baños con agua caliente. O sea, fíjate que, y con eso ya empezó ya a adquirir fama. También tenía montones de pretendientes, pero ella estaba totalmente comprometida. De hecho, te voy a contar que no se casó nunca. Eso sí, que ella siempre reconoció que prefería estar acompañado no de otras mujeres, ¿ya? Sino que prefería siempre estar acompañado de hombres influyentes y de carácter. ¿Ya? Así que ella misma tenía un tremendo carácter, no queda la menor duda. Así que se encontraba como superintendenta cuando estalla la guerra de Crimea, un conflicto, ya tal vez podríamos hablar del, porque hay varias anécdotas interesantes de ahí, hay expresiones que han salido de ahí también, ya como la delgada línea roja. Ya, en esa guerra de Crimea, Rusia se enfrentaba contra Gran Bretaña, Francia, el reino sardo-piamontés y Turquía. Ya todos estaban luchando contra que Rusia llegara al Mediterráneo, había todo un conflicto ahí de intereses de potencia, ¿te fijas? Entonces los británicos mandaron un tremendo ejército hasta la península de Crimea, ¿ya? Pero como los rusos estaban muy atrincherados ahí, los británicos instalaron un hospital de campaña en Scutari, ¿ya? Grecia, ¿ya? Y resulta que los británicos se dieron cuenta de que tenían una mortandad tremenda de soldados, pero no en batalla, pues, querido Luis Miguel. O sea, que la mayoría de los soldados se les morían por infecciones, por diarrea, ya, por enfermedades, por tifus, ¿te fijas? O sea, era una mortandad. Fíjate que se calcula que casi 8 de cada 10 soldados que iba a Crimea moría, pero no en batalla, no por un balazo, sino que moría por alguna infección o enfermedad. Entonces se requerían más contingentes, más reclutamiento, ¿te fijas? Y la guerra no pintaba para nada buena. Entonces, esa es la situación cuando un amigo de Florence, ya que era subsecretario de guerra, se acuerda de ella, se acuerda de de su buena cabeza matemática y estadística, y también el buen trabajo que estaba haciendo como superintendenta ya en este instituto para el cuidado de los enfermos, y la propone al gobierno, la propone como para que pueda hacer un plan.
¿ya? Pero ella no solamente hace un plan, sino que le dice, yo quiero ir a Crimea, tengo que ir allá, tengo que estar allá en Scutari. ¿Se fija? Así que logra 38 señoritas de sociedad que se van como voluntarias con ella las entrena personalmente y se dirige a Crimea. Y lo demás es la historia. ¿A qué me refiero? Que ahí en Crimea llegó a Scutari, hizo todo lo que tenía que hacer, partió con el tema de la higiene, el agua caliente, la alimentación de los soldados, porque también había deficiencia en esa, se alimentaban con puro trago nomás parece, ¿te fijas? ¿Ya? Y entonces faltaba verdura, fruta, esas cosas. Ella insistió al gobierno británico que tenían que darle todo lo que necesitaba, ¿ya? Y ella personalmente supervisaba todo. De hecho, antes de dormir, ella hacía las rondas nocturnas. ¿Ya? Y por eso entonces pasó a ser conocida como la Dama de la Lámpara, porque era la imagen, ¿ya? La mujer con su lamparita pasaba cama por cama viendo la situación y el estado de cada uno de los enfermos, su mejoría o su agravamiento. ¿Te fijas? Y eso los soldados británicos no lo olvidaron nunca. Así que terminada la guerra, cuando ella vuelve a Inglaterra, era una heroína. ¿Te fijas? Así que, de todas maneras. Y bueno, la Dama de la Lámpara viene de un poema que habla, ¿no es cierto?, de una persona que está cuidando y está velando con la lámpara. ¿Ya? Y el poema era tan popular que cuando salió se superó las noticias del trabajo de Florence en Scutari, ya quedó entonces con el apodo hasta, con ese murió, de la Dama de la Lámpara. ¿Te fijas? Así que la guerra de Crimea marcó un antes y un después, no solo para Inglaterra como potencia, sino que para el tema de la salud. Porque ahí entonces el tema de la enfermería, por lo menos en Gran Bretaña, se empieza a pensar que tiene que profesionalizarse, que no debe ser solamente un oficio, un empleo, ¿no? ¿Te fijas? Así que ella después de terminada la guerra va y se entrevista con la reina Victoria, nada menos, ya le pide una audiencia, pese a que nuestra amiga Florence venía enferma desde la guerra, había adquirido, se había contagiado con los enfermos de tifus. ¿Te fijas? Y eso la va a perseguir el resto de su vida. Igual va a vivir hasta los 90 años, ¿eh? ¿Te fijas? Mira, Se cuidó bastante bien, ¿te fijas? Así pero que para bueno, esa época es una mujer que vivió muchos años. pero por supuesto, y de hecho con tifus, o sea, el tifus eran enfermedades mortales en ese tiempo, ¿te fijas? No habían antibióticos, sin embargo era resistente. ¿Ya? Bueno, para ella todo está en la vida sana, ¿no es cierto? En el trabajo, ¿ya? Y en la buena alimentación, ¿ya? Fruta y verdura. Así que para 1860 ella inauguró la primera escuela de autodiestramiento de enfermeras en Londres. ¿Te fijas? En el Hospital St. Thomas, ¿ya? Y empezó, las niñitas de sociedad todas querían ahora ser enfermeras. O sea, mira, aquí el fenómeno es que Florence Nightingale, por el hecho de haber ido a la guerra de Crimea, ¿ya? Y la sobrevivió, se convirtió no solo en un héroe nacional, sino que era un modelo, un ejemplo a seguir para esta sociedad victoriana. Esa es la idea. Así que en 1870 ella va a ser una de las fundadoras de la Cruz Roja Británica. ¿Ya? Y perdón, sí, muy bien, para 1870, ¿ya? La Cruz Roja Británica. Y para 1883, ¿ya? Va a ser condecorada con la Real Cruz Roja. ¿Te fijas? O sea, de ahí en adelante ya son puros premios y cosas por el estilo. En 1907 recibe la Orden al Mérito británica. Y aquí la gracia es que fue la primera mujer en la historia, ¿ya? Del país en recibir la Orden al Mérito. ¿Ya? Para 1908, la ciudad de Londres le entregó las llaves de la ciudad. ¿Ya? Y en 1910 falleció tranquilamente durante el sueño. Se quedó dormida y nunca más despertó. Fíjate que en vida ella fue una mujer tremendamente influyente. ¿Ya? Es verdad que el hecho de haber ido a la guerra de Crimea marcó un antes y un después. ¿Ya? Pero lo que es la enfermería como profesión, como disciplina, ya, de hecho, ella era muy, ¿cómo decirlo? Una persona muy meticulosa en llevar sus diarios y sus notas, ¿ya? Y sus diarios después publicados son verdaderos manuales de enfermería. O sea, ¿qué quieres Ya. que te diga? Así que el asunto es que nuestra amiga Florence Nightingale es la creadora de la enfermería moderna y actual. ¿Cuándo Así surge que, como el ícono de la enfermería? ¿Cuándo eh, se le reconoce como tal? ¿Cuándo, por bueno, ejemplo, no sé si lo mencionaste, pero cuando se menciona, se estipula que hoy día, en homenaje a ella, es el Día de la ah, Enfermería? bueno, te lo conté hace un ratito, pero lo contamos de nuevo, po. Resulta que en Gran Bretaña, desde que estaba en vida ella, ya siempre se le hacían homenaje el día de su cumpleaños. Entonces, cuando ella fallece, ¿no es cierto? Como le señalaba aquí, falleció aquí en 1910, ya las enfermeras de Gran Bretaña siguieron ya recordando el día de Florence Nightingale, en realidad era el día de ella, ¿te fijas? ¿Ya?
pero para 1966 ya quedó institucionalizado en Gran Bretaña como el Día de la Enfermería. De ¿Ya? acuerdo. ¿Te ¿Y a fijas? nivel Eso internacional? claro, pero resulta que eso era en Gran Bretaña, pero entonces en la Organización Internacional de Enfermería, ya para 1974 tomó el mismo día que lo celebraban en Gran Bretaña, porque ya lo estaban haciendo en Estados Unidos y en otros países del mundo, se tomaba el 12 de mayo, porque era el día de Florence Nightingale. Entonces en 1974 quedó establecido ya como día oficial, como Día Internacional de la Enfermería. ¿Te fijas? Varones y damas, porque recordemos que aquí la enfermería, claro, por la figura de ella y porque generalmente eran las jóvenes de sociedad en principio, después van a ser, ¿no es cierto?, de la burguesía, y después esto se va a abrir a todos, ¿no es cierto?, las que iban como enfermeras, ¿ya? Estoy pensando incluso en la Primera Guerra Mundial, me imagino, o sea, ahí todos los hombres iban al frente, ¿ya? Y las mujeres entonces iban como voluntarias a las enfermeras. Entonces, era la figura, ¿ya? Era la figura. Oye, tengo aquí un par de anécdotas más de ella, ¿ya? Ya que quería señalar. Y acá está, bueno, ya mencioné que fue matemática y estadística, y aquí está el otro datito. Gracias a su aporte a la estadística, ella hizo cálculo incluso para la estadística de los campos de cultivo y de alimentación y de enfermedades de la India, que en ese tiempo era parte del Imperio Británico. ¿Te fijas? Que fueron tan precisas que se aplicaron después con éxito total. ¿Ya? Así que era muy, muy meticulosa. Pero aquí en el detalle. ¿Ya? Gracias a su aporte a la estadística, fue la primera mujer que ingresó a la Royal Statistical Society de Gran Bretaña. ¿Ya? Y por lo mismo, que después la misma organización de estadística, pero de Estados Unidos, la incorporó como miembro honorario. O sea, Mira, ni siquiera tuvo que pedirlo. Bastaba, o sea, mira, hablaba por sí sola, no por lo hecho. También hay otro carácter interesante de ella. Ya les conté que no se casó nunca porque su opción de vida fue servir a los demás como enfermera. ¿Ya? Y era una acción profundamente cristiana, ya dentro de su anglicanismo, ¿no es cierto? Ella lo tomó y tal vez, aunque su madre, ¿no es cierto?, su familia se opuso, entendía en ese otro lado. De hecho, le decían que ella que podía ser mejor cristiana teniendo esposo, teniendo hijos y educándolo, pero ella prefirió optar por esto otro, ¿te fijas? ¿Ya? Pero también ella se dio cuenta, ¿ya? De la situación de la mujer en Gran Bretaña. Acuérdate que ella viajó por Egipto, por Grecia, por sí. Turquía, estuvo en Crimea, entonces ella había visto muchas cosas en Italia, etcétera. Entonces ya cuando volvió a Inglaterra también va a escribir varios opúsculos, ¿ya?, que referidos acerca de la situación de la mujer, ¿ya?, en Gran Bretaña, pero que podemos tomarlo en general, ¿ya? Y entonces también podríamos decir que Florence Nightingale, ¿ya?, fue una de las primeras, ¿ya?, o fue impulsora del feminismo en Gran Bretaña, ¿ya? Porque ella decía, bueno, su padre la había educado así, ya que una mujer podía estudiar matemáticas, podía ser enfermera, podía ser médico, se podía hacer lo mismo que un hombre, ¿ya? Y eso no menoscababa al hombre y tampoco la denigraba a ella, al contrario. ¿Te fijas? O sea que el rol de madre, el rol de esposa, el rol de gomero y sumisa, ya no iba con Florence Nightingale. O sea, está bien, si usted quiere hacerlo, perfecto, ya, pero también puede ser esto otro. Y ella era la experiencia de vida de que se podía ser otra persona. Oye, Luis Miguel y nuestros amigos auditores que nos escuchan, yo estoy pensando, ella estaba ahí en Scooter y en un barracón lleno de soldados, no precisamente sacado de lo mejor de la sociedad británica, ¿ya? Y ninguna, ni ella, ni ninguna de sus enfermeras sufrió ningún ataque ni nada, porque era la dama de la lámpara. ¿No te fijas? ¿Qué tal? O ¿Qué sea, tal? aquí, ya, Nivel de y respeto. claro, en 1890, ya, poquitos años antes de fallecer, ¿no es cierto? Ella, ya, y ya se había inventado el fonógrafo, ¿ya? Y tuvieron entonces la genial idea de dejar un registro de su voz. ¿Te fijas? Ese registro existe en Gran Bretaña, está en el museo de ella, ya, de Florence Nightingale, ya, y esta grabación es muy cortita. Ella simplemente en la grabación, ya, quiso mandarle un saludo, ya, a sus buenos amigos y camaradas, ya, de la Brigada Ligera de Balaclava, ya que es otra gran historia que deberíamos contar algún día, pero se la voy a señalar rápidamente ahora. Ya en la guerra de Crimea hubo acciones militares, ¿ya?, algunas maravillosamente heroicas, muy de la época muy romántica, y otras derechamente brutales, ya, y estúpidas, como fue la carga de la Brigada Ligera, ya. Y la famosa carga de la Brigada Ligera, ya básicamente consistió en que se le pidió a este grupo de caballería que atacara unos cañones rusos que eran imposibles porque estaban rodeados. ¿Ya? Sin embargo, los británicos, que eran 600 estos jinetes, ya tomaron la orden y la cumplieron porque era su deber. Les cuento que después de la carga, de los 600, solo volvieron 154. Esos veteranos sobrevivieron, algunos de ellos sobrevivieron a la guerra, y Florence siempre mantuvo contacto con ellos, ¿ya? Y por eso que hablaba de sus amigos de Balaclava, ¿ya? De la Mira, la interesante. famosa
La famosa carga de la brigada ligera. Uno de los hechos más heroicos de la historia de Gran Bretaña, pero también uno de los más inútiles. ¿Qué querés que te lo diga? Pero bueno, así las guerras decimonónicas eran románticas, po. ¿Qué querés que te diga? Bueno, tengo aquí por último, para ir cerrando la historia de Florence Nightingale, ya una última anécdota. Todos sabemos, y si no lo saben, se los cuento hoy día, ¿no es cierto?, que don Henry Dunant, ya, él creó la Cruz Roja Internacional. Ya, también una gran historia porque don Henry Dunant, ya, él viajó a Italia en 1859 y fue directamente al campo de batalla de Solferino, ¿ya? Una batalla brutal que hay en que el reino del Piamonte consiguió la alianza del emperador francés, Napoleón III, y lucharon contra las tropas austriacas para conseguir la unificación de Italia. ¿Para qué te digo? Súper romántico, ¿ya? Así que hay muchas historias de eso, ¿ya? Pero el tema es que después de la batalla de Solferino, ¿ya? Las tropas francesas llevaron lo peor, el cuerpo de Suavos llevó lo peor de la batalla, pero pelearon con valor y ganaron la batalla, pero después de la batalla nadie se hacía cargo de los heridos, po. Y eso era normal en la batalla, en la época napoleónica era típico, ¿te fijas? Pero resulta que don Henry Dunant estaba presente ahí, pues, vio la agonía de los soldados, el sufrimiento, etcétera, y él decidió que no podía quedarse indiferente ante eso, y entonces empezó a ayudar. Y consiguió ayuda ahí desde las mismas aldeas y pueblos, y comenzó todo este tema, que al final, un año después, 1860, se transforma en Ginebra, en la fundación de un cuerpo de ayuda, ¿ya? Y que tenía, ¿y por qué en Ginebra, Suiza? Porque los suizos desde el siglo XVI que eran neutrales. Entonces don Henry Dunant decía, qué mejor que una Cruz Roja de Ginebra, Suiza, que puede estar en todos los conflictos ayudando a los heridos, sin importar el bando que sea. ¿Te fijas? Ya, ahora, esa es la famosa historia de la Cruz Roja, que también es macanuda y tiene, para qué te digo, muchas otras cosas más. Pero don Henry Dunant visitó Londres, po, y fue a ver a nuestra amiga Florence Nightingale, ¿ya? Y cuando lo entrevistaron después, él confesó lo siguiente. Él confesó que había ido a Italia en 1859 inspirado por ella. Mira, O sea que en realidad la creación de la Cruz Roja, aunque la hizo don Henry Dunant, la musa inspiradora fue la la musa, dama sí. de la lámpara. ¿Te fijas? Ya nuestra amiga Florence ¿Cuánta influencia ha tenido la Nightingale. mujer, ah? Como te digo, no era fácil por lo que dicen, ¿ah? No era precisamente una dulzura, ¿ya? Se mantuvo casta y pura porque ese era el voto que hizo a los 17 años cuando decidió ser enfermera y ayudar a los demás. ¿Te fijas? ¿Ya? ¿Y por qué prefería a los hombres de influencia y con carácter? Porque no soportaba a los pusilánimes. Así de sencillo. ¿Ya? O sea, la vida no es fácil y hay que enfrentarla. ¿Se fija? Y en estos días que estamos de pandemia, en estos días en que hemos visto cosas que son no bárbaras, son estúpidas. Gente que discrimina a alguien que trabaja en un hospital porque me puedo contagiar y no lo dejan entrar a su edificio. ¿Ya? O gente que ha ido a pedir casas porque ahí está la enfermera de no sé dónde. ¿Te fijas? ¿Ya? Y han tenido actitudes realmente, bueno, bueno, en estas pandemias, en esta epidemia, siempre vemos que de repente aflora esa naturaleza brutal, estúpida, egoísta y cavernaria de algunas personas, ¿ya? Y yo entonces quiero, rescatando la figura 200 años más encima hoy día de Florence Nightingale, mira, en su bicentenario, rescatar no solo a nuestro amigo Charlie, ¿no es cierto?, que lo conocemos y sabemos que es una gran persona, sino que en él, que mi amigo Charlie, y en todos los enfermeros y enfermeras, ¿no es cierto?, de Chile y del mundo, estos aplausos que hemos visto son lo mínimo que se merecen, no solo en este día, sino que todos los días. Y espero, Luis Miguel y amigos, auditores que nos están escuchando, que no solo después de la pandemia, sino que ya empecemos a darnos cuenta de que estas personas, ¿ya? Los enfermeros, las enfermeras, debemos, y los auxiliares médicos, etcétera, todas estas personas debemos considerarlas de otra manera. ¿Ya? No puede ser que en este modelo económico-social que tenemos, algunos se lleven la parte del león porque son buenos para la negocia nomás, ya, pero los que realmente sacrifican sus vidas, ya, y son, digamos, tienen este loable esfuerzo que servir a los demás, no pueden quedar postergados. Así que, feliz día, pues, amigos enfermeros, amigas enfermeras, don Charlie Espinosa, gran persona, ya, ahí está nuestro enfermero Nadal. Don Luis Miguel, pues, la Muchas historia es gracias, nuestra, don George. Y la gracias a los historia es pueblos, pues muchas nuestra. gracias por haber traído esta historia de un personaje que en realidad el nombre no suena a muchos. Sin embargo, la historia creo que muy pocas la conocían. Yo al menos no conocía la historia de esta señora y tampoco pensaba que era tan antigua, fíjate tú, yo pensé que era más nueva. Así que muchas gracias por
entregarnos nuevas herramientas históricas, don Jorge Araya. Porque la historia Cuando es son las nuestra. 19 y ¿Sí? la hacen los pueblos, te lo Pero dije. muchas gracias, no te escuché, po. Ah, no te escuché. Porque la historia es nuestra. Y lo hacen los pueblos, pero por supuesto. Ya bueno, vamos a hablar del otro día también, pero ahora no. Porque Vamos la a historia es Oye, nuestra, chiquillos. Oye, la 19:28 ya estamos dándole término al programa de hoy día de Sin Restricciones. Esperemos que la próxima semana, bueno, no sé, quisiéramos hablar que los números son mejores que lo que han sido hasta ahora. Aparentemente, por lo que conversamos durante el programa, Jorge, aparentemente se nos vienen días peores que esto. Te mostré el informe que te estaba mencionando, la curva se ve fea. Ojalá que toda esta cosa se revierta y ojalá pudiéramos estar hablando en mejores condiciones. Así que, bueno, palabra al cierre, Miguel. Feliz día a todos los que integran al servicio de salud, como dijo Jorge, porque y sobre todo ahora están haciendo una labor maratónica y espero que, como dices tú, Luis Miguel, los números vayan descendiendo. Ojalá que sea así, que la gente también tome conciencia en todo ámbito, ¿ah? La ciudadanía, también el gobierno, todos, que ojalá quede poco de esto o que se pueda llevar lo más posible hasta que salga una vacuna. Gracias, Miguel. Jorge. No, iba a decir que vacuna salió hace rato, si no estamos todos vacunados, pero no contra el coronavirus, desgraciadamente. Pero bueno. Yo me refería a la coronavirus, Sí, sí, sí. Quería ponerle un poco de humor para terminar, ¿no es cierto? Ya, oiga, amigos míos, yo sé que bueno, la cosa puede que sea grave, pero no nos olvidemos que mientras hay vida hay esperanza. Así que el próximo martes aquí estaremos. Gracias a los Dani Marilicán por el espacio, gracias a ti, Luis Miguel, por la invitación, a Miguel por, ¿no es cierto?, por los comentarios y por la puesta en el aire, y a todos nuestros amigos auditores, sobre todo los que nos whatsappean y se comunican con nosotros. Gracias por su audiencia. El próximo martes nos volvemos a encontrar. Ya, gracias, solamente eso, muy agradecido, como decía un cantante por ahí. Bueno, nos estamos encontrando el próximo martes, muchachos, auditores. Sí, lavarse las manos como corresponde, usar la mascarilla como corresponde. Los que estamos en cuarentena no salgan cuando no es necesario. Los que tenemos que seguir a trabajar también, cuidado en el transporte público, mantengamos la distancia social. Como bien decía Miguel, esta cuestión es del gobierno, sí, es del gobierno, pero también es de los ciudadanos. No podemos salir adelante si no empujamos todos para el mismo lado. Y gran parte que tenemos que hacer nosotros es respetar las medidas que están haciendo porque no están de más. Así que cuidarse y esperemos encontrarnos el próximo martes a las 18 horas por la señal de la radio hoy. Y si quiere escuchar este programa, también va a estar a contar de mañana en Spotify y en YouTube, ¿verdad, Miguel? Y también en Facebook. Y también en Facebook. Muchas gracias. Facebook de la radio, ¿no es verdad? Claro. Exactamente, la radio hoy en Facebook. Perfecto. Muchas gracias. Soy Luis Miguel Ratamales y aquí le doy las gracias por haber estado con nosotros en el día de hoy. Nos vemos el próximo martes.